Bienvenidos a un episodio más de Laboratoria, el laboratorio del poder comunicativo. Aquí ponemos a prueba la comunicación del líder para que el mundo escuche su voz. ¿Estás lista, Antonella, para el experimento? Sí, muchas gracias. Buenísimo. Quiero contarles que cada episodio es una sesión dentro de laboratoria donde los invitados, expertos en diferentes áreas, participan de un experimento comunicativo en tiempo real mientras brindan herramientas de alto valor para todos los oyentes. Y hoy día nos acompaña Antonella Dada. Ella la podemos encontrar en su Instagram como Soy Anto Dada y ella se dedica a la espiritualidad y los negocios. Y cuando vayan a ver su Instagram, a lo mejor les pasa lo mismo que a mí, que les llame poderosamente la atención algo que dice ahí, que dice fe para negocios digitales. Y ya Anto nos va a contar y nos va a poner en contexto de todo esto. Pero antes quisiera yo hacer esta pequeña introducción que siempre me gusta, Anto, que es contar un poquito el universo de palabras que te rodea. Y pude encontrar ahí palabras tales como comunicación, interior, auténtica, soltar. También encontré renacer Mm. o rearmarme, reconectar, todos estos re que están ahí medio repetidos. Por supuesto, la palabra voz, conectar, libre. O sea que hay muchas palabras que se relacionan entre sí y quisiera también que Anto se presente de su propia voz y nos cuente quién es, a qué se dedica o a quién ayuda y cómo los ayuda. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Anto. Muchas gracias por el espacio. Y yo soy un alma inquieta que ha experimentado muchas cosas en la vida. Siempre me dicen que parece que he tenido varias vidas. Y en eso he vivido a través de experiencias de viajes muy aventureros, como recorrer el Mediterráneo en bicicleta durante 9 meses, descender el río Amazonas en canoa. Y he trabajado mucho con la energía, con los viajes astrales, con el trabajo de la respiración, los retiros de silencio, con, mucha, con muchas experiencias que me van trayendo información, me van construyendo los valores internos que los voy poniendo al servicio del negocio. Y en toda esta alquimia de las experiencias que he vivido, surge desde donde brindo hoy mi negocio y de esta conexión con Dios, que es la invitación y la propuesta a la cual acompaño. Acompaño a encontrar esa divinidad interior y expresar el negocio desde ahí, tanto en la comunicación como en los productos que hacemos, los valores detrás de los productos y servicios que construimos y ofrecemos al mundo, para poder tomar las decisiones del liderazgo desde una soberanía interior y no condicionadas por el mundo exterior, patrones que podemos tener y que estar acarreando desde la infancia. Así que esa es un poco la propuesta para poder brindarnos en libertad, que es como una flecha que ha atravesado toda mi vida y todas estas experiencias que vengo atravesando. La verdad es que te escucho y yo soy muy curiosa, pero nunca he sido capaz de irme. O sea, de joven como que siempre fui muy apegada a mi familia, a mi lugar de nacimiento y veía como una cosa tan loca alejarme, que escuchar esto que vos me estás diciendo me rompe, me hace como un flash en la cabeza. Contame un poco más cómo fue esa decisión en el momento que lo hiciste. Bueno, nada, ¿qué aprendizajes te trajiste? ¿Qué vivencias pasaron por el cuerpo, no? Sí. Bueno, el primer quiebre lo tengo al cerrar mi primera empresa. Yo tuve una empresa durante 8 años en Argentina que creció de manera muy exponencial, muy vertical, y yo tenía unos 28 años. No tenía la gestión emocional para el tamaño de negocio que había montado. Y que yo aprendí a hacer negocios. Yo soy diseñadora industrial por profesión, por así decir, y tenía una carpintería, trabajaba con el área de responsabilidad social empresarial de las empresas, como aerolíneas, bancos,
cadena de shoppings en Argentina y tenía mi línea de productos de muebles. Y lo que pasó en ese negocio es que tenía un propósito muy hermoso, que reciclábamos materiales y los reinsertábamos en la industria, terminábamos exportando a Alemania y Francia, y todo este crecimiento fue muy grande, tener empleados era una responsabilidad muy grande, que a mí me costó gestionar, me sentía responsable de la vida, de las familias, de mis empleados, y empecé a somatizar y el cuerpo me empezó a hablar, y empecé a sentir un vacío existencial, un dolor en el pecho que, que me costaba respirar, que me costaba dormir, me empezó a sacar calidad de vida. Y en respuesta a ese estado en el que me sentía, o sea, ya había empezado a meditar y a practicar yoga, como buscando intentar dormir y poder regular un poco mi cuerpo, me encuentro frente a una situación y tomo la decisión de cerrar la empresa. Tenía un socio, cerramos la empresa, eso fue un cierre programado, fueron unos 6 meses de desmantelar, de hiperproducir y de vender por los próximos 2 años. Y en ese momento quedo en unos meses después en Buenos Aires, y en ese momento en la nada. O sea, pasar de una agenda full de 6 de la mañana a 12 de la noche, en ese momento no era madre, entonces me dedicaba full lo que hacía, que también me encantaba, porque tenía un espíritu muy lindo. El grupo humano con el que trabajábamos era espectacular, trabajábamos con los alumnos de las universidades que venían, hacían experiencias y los clientes, las empresas, le hacían los regalos empresariales, o sea, se desarrollaba un triángulo Mundo. alucinante, súper creativo también, pero había algo a mí que me invitaba a hacer algo diferente. Entonces, después de estar de ese hipertrabajo, donde no sabía gestionar emocionalmente todo lo que me estaba pasando, quedo en un vacío total, sin agenda, sin pareja, sin socio, sin responsabilidades, sin nada, agenda en cero, en cero, en cero, en cero. No más entrevistas, no más ferias, ya ferias minoristas, mayoristas, 4 ferias al año, o sea, nada, de golpe nada, no había proyecto, no había cliente, no había responsabilidad a la cual cumplir. Qué Y en ese difícil. momento que quedo en ese vacío, tomo la decisión. Sí, sí, o sea, fue un contraste muy grande. Claro. Fue un contraste muy grande y aparte la gente me preguntaba como, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y qué va a pasar con vos? ¿Y qué pasa con la relación? No tenía absolutamente ninguna respuesta. No tenía ninguna respuesta en ese momento. Y ahí tomó la decisión de irme de viaje. Entonces me compro un pasaje a España, a Barcelona, me compro una bicicleta y empiezo a pedalear. O sea, así. Y empiezo pedaleando 15 kilómetros por día, que no es nada, o sea, realmente no es nada. Y al cabo de 10 meses, o sea, yo empecé en mayo y para diciembre pedaleaba 150 kilómetros por día. Ay, Anto. Es como que fue un trabajo de constancia, de paciencia, de entenderme, fue como que se cayeron muchas capas, fue una forma también de autorrescate y la verdad es que no la pensé. O sea, la gente siempre me pregunta, o ese viaje o el viaje que, por ejemplo, hice por el Amazonas, que es un viaje también más peligroso, de algún modo, es como que la inconsciencia y la naturaleza personal me llevaron esas cosas. Hoy siendo madre lo veo diferente. O sea, atravesé el Sumatra en bicicleta, o sea, lugares donde no había mujeres, donde no había mujeres solas viajando, menos en bicicleta. Son cosas que se fueron dando. La verdad es que no la pensé. Te juro que te escucho y se me vienen, así como se me vienen muchas preguntas, me quedo como totalmente flasheada pensarlo y poder imaginarlo, porque estamos hablando del año, o Hace, sea, no hoy, que hoy como estas cosas son como un poco más frecuentes. sí, tenía Estamos 19 años, hablando, hace 8 años atrás. claro, o sea, no es tan habitual, no era tan habitual. Sí, 9 años No atrás. era tan habitual tomar estas decisiones, no era tan habitual Yo no lo tenía en mi entorno, acá salir sin plan, claro, sin tener el ejemplo en la casa.
claro, no tengo referentes sobre esto. Soy la loca, o sea, no es que con mis compañeros del colegio, o sea, era raro para todo el mundo. Claro, Aparte yo me reuní, en ese momento, cuando cierro, por ejemplo, la empresa y me reúno con los CEO de las empresas y todo para decirle que no, que cerraba los contratos, cancelaba las proyecciones que teníamos, los trabajos, o sea, tenía contrataciones arregladas para fin de año, ¿entendés? Y para todos los años, o sea, hacia el año siguiente ya estaba el plan y fue tipo, bueno, mira, voy a cerrar, esto no va a ser posible. Y la gente se me decía como, había como un doble juego de quiero hacer lo que vos estás haciendo, pero ni loco lo hago. O sea, había como un doble claro, juego de deseo y miedo. eh, totalmente. y por otro lado te miraban como diciendo tipo, ¿y por qué lo vas a hacer? No sé, o sea, como no sé. Anto, me viene a la cabeza preguntarte, ¿encontraste respuestas en ese viaje, en esos viajes, en esos momentos? ¿Respuestas como cuáles? En ese No, no momento, vayamos a lo profundo, íntimo, no, pero no, no. digo, encontrar respuestas como cuáles. Yo creo que fue un gran proceso de dejarme morir. Más que no fue tanto un proceso de encontrar respuestas, sí pude ver, tuve ese aprendizaje de lo que puede ser la rendición. Primero vivir atracción a sangre, o sea, que Ujú, eso ya te lleva a otro ritmo de vida. Después yo estaba totalmente. entregada un poco al fluir de la vida, porque yo publicaba mi viaje en internet en una plataforma de viajeros y la gente me iba invitando y dormía en casas de familia. Entonces, según donde la gente me invitaba, determinaba la cantidad de kilómetros que yo pedaleaba por día eh, y determinaba dónde iba a vivir, en qué condiciones iba a dormir, si iba a dormir en un sillón, si iba a dormir en el piso, si iba a dormir en una cama. Eh, Dormía en barcos, en veleros, en carpa, o sea, la gente me invitaba y donde me abrían las puertas yo iba. Y eso sí me dio como que era como aprendí a darle una gran bienvenida a todos los imprevistos de la vida. Como que me ha pasado de todo, aparte, me ha pasado de llegar hasta bueno, equivocarme la ruta, ir por la ruta más difícil, me acuerdo, para entrar de Francia a Italia, agarrar todo una altura, subir un montón y después, bueno, no usaba GPS, yo no, o sea, Claro. yo iba, ¿entendés? Iba, siguiendo mirando el mar, iba, bueno. Y de equivocarme rutas, de pinchar a llegar hasta un punto de pinchar tanto, agarrar una colina en la Toscana que ya no tenía más parches, ya no podía arreglar la bicicleta y tener que caminar, de llegar de noche a un lugar donde no conocía, sin señal, sin conexión, sin poder contactar a la persona la familia que me estaba esperando. Y las cosas siempre se resolvían. O sea, me ha agarrado la lluvia en Indonesia totalmente empapada, subiendo montañas embarradas, o sea, y si vos le pones una buena cara y una sonrisa a todo lo que te sucede, la vida, o sea, la vida siempre está respondiendo a favor. Sí. Me vienen dos preguntas en este momento. Pensar cómo aplicás esto a los negocios y cómo aplicás esto como mamá Mm. a la familia. Bueno, el negocio me pasó las dos cosas. O sea, primero, o sea, entendí que la forma en que había generado mi primer negocio no era la que quería, que ahí tenía que adaptar un montón de cosas, de tener mucha más calidad yo, de vida, de el ocio, el espacio para el ocio, el espacio para la contemplación de la naturaleza, la contemplación de mi hija, como el viaje me dio un estado de mucha presencia y poder traer esa presencia al negocio en cada cosa que hago es un desafío con el que corro todos los días porque estamos con Ujú. el hiperestímulo, o sea, es una contrapuesta que le hago todo el tiempo al negocio. Por un lado la presencia, por otro lado como la forma en que respondo cuando pasan cosas, no sé, hago un relanzamiento y no vendo. Y busco el aprendizaje, ¿entendés? Frente a las Ujú. situaciones, busco el aprendizaje. Y me han pasado dificultades que te pasan, no sé, he generado un evento virtual para más de 10.000 personas en la pandemia, hice un congreso sobre Ashtanga Yoga
Y me pasó que traje una ponente que era una mujer que había sido abusada dentro de la comunidad del yoga en la India, del linaje que seguíamos. Y claro, yo no sabía si me iba a decir que sí, no, habíamos estado como en un periodo de conversación, ella no sabía si quería estar o no. Y después finalmente estuvo, pero los demás ponentes no sabían y hubo 4 o 5 ponentes que se me enojaron. O sea, y me dijeron, no, nos embaucaste. Y yo tipo, no tengo ni idea. Yo primero no sabía que te molestaba. No. O sea, tenían diferencias en la Claro, forma de ver hacia, hacia la el forma de yoga. reaccionar de ella con todo lo que había sucedido. Y bueno, y es como que es aprender a lidiar con todas esas cosas diferentes, o sea, me amplió esa gestión emocional que yo tanto me había costado Mm, eh, en el primer negocio, hoy lo manejo totalmente diferente, ¿no? Que tengo un camino andado, igual ya pasaron 10 años de mi primera empresa, entonces tengo otra edad y, y después dentro de la maternidad, yo que siempre he sido una buscadora de comprender la libertad y poder encarnar y vivir en esa libertad. En el negocio he ido desde una libertad exterior a una libertad interior, o sea, espiritualmente. Y la maternidad me ha llevado a una nueva profundidad de esa libertad, desafiando un montón, redefiniendo lo que será. Redefiniendo la libertad dentro de lo que se puede cuando uno es madre. Sí, 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 sí. sí. Y después me pasa, o sea, yo la disfruto muchísimo la maternidad porque disfruto lo lúdico. Mi hija tiene 7 años, Qué entonces placer. ahí eh, me da, me da ideas, Claro. jugamos, pintar, todo eso me encanta. Así que bueno, me permite sacar esa niña y ponerla ahí también a disfrutar. Me Y todo eso, encanta. y aparte, o sea, mi hija me inspira para mis Claro. correos electrónicos, para todo. O sea, también me Tenés letra todo el tiempo con un niño chico. Sí, sí, tal cual. sí, Tal sí. cual, es cierto. Bueno, y me viene ahora que hablamos de los chicos, escuché algo en uno de tus posteos que me encantó porque es como que me llevó ahí a conectar inmediatamente. Por supuesto que hablas de la voz y que hablas de sacar la propia voz y conectar con esto del boca a boca. Y hablas en una parte, que bueno, ya me vas a contar, vamos a profundizar en esto de la voz, pero quiero ir directo a una parte donde decías, y volvamos a los cuentacuentos. Mm. ¿Por qué haces referencia a esto? Porque si lo has nombrado, entre medio de tres cosas, nombrás los cuentacuentos, dije, acá hay algo también que para mí son sumamente importantes las historias, conecto un montón con los cuentos, los uso muchísimo para todos mis acompañamientos, los he usado toda la vida. Y bueno, quería hacerte esa pregunta porque digo, ¿por qué los ha puesto acá? Hay algo ahí importante. Bueno, primero me encanta leer. Es algo que me fascina. Con mi hija he vuelto a leer y leemos un montón. Entonces, el cuento te permite viajar. O sea, el cuento es algo que te permite viajar en tiempo y espacio, te permite viajar entre dimensiones, te permite recordar y te permite encarnar esas emociones en el presente de lo que sea que quieras conectar con las personas, o sea, proyectar, ¿no? Cuando uno está compartiendo algo. Y también tiene algo, al estar conectado con nuestra propia infancia, creo que tiene ese sabor a lo simple también, Mm. porque en los negocios hay una oleada que yo creo que ahora se está un poco cayendo, que es esto, ¿no? De la fórmula, el método, como, y que pueda la experiencia negocio volver a ser algo como más tu esencia al servicio. Y creo que el cuento, contar el cuento de nuestra propia historia personal, de nuestro propio camino andado, de los desafíos que tuvimos, cuando uno conecta esas experiencias de vida con el negocio y con el servicio que brinde, le, sale de esa estructura, ¿no? Ujú. O tenemos la palabra storytelling que te distancia en realidad de lo que es que tu mamá te El cuente cuento, un cuento. la No es historia. lo mismo.
Es lo mismo, pero a veces pero las palabras tienen tanta importancia y tanto peso Sí, sí, que sí, sí. cuando nos metemos de mucho tecnicismo, más en el mundo hispano, nos separamos de la sencillez y creo que es importante que el negocio vuelva a su simpleza, recobrar la simpleza en la vida. Sí, lo Eh, que pasa es que está clarísimo que lo simple conecta mucho más con las personas, que lo simple le gusta el cerebro del otro, que lo simple es lo que se puede llevar adelante, es lo que siempre lo fácil, es más fácil de implementar, es más sencillo, es más operativo y es más eficaz. por sobre todo eso, Pero ¿no? La implementación, que es sí, algo donde muchas, yo lo veo en las emprendedoras con las que trabajo, los bloqueos a veces es por la autoexigencia, el hiperperfeccionismo, la hiperperfección, ¿no? Como que al final lo que te está distanciando es porque te fuiste demasiado lejos. Cuando volvés a lo simple, sí, se vuelve más accionable, que es lo que necesitamos hacer. sí. Ahí conecta mucho todo esto que vos mencionás de tu programa Auténtica, ¿no? Sí, sí. Contame un poquito más que Bueno, me hizo muchísimo sentido porque hablas mucho de la voz, de volver a la propia voz. sí, yo me di cuenta en este trabajo y en esta búsqueda personal de la libertad que la voz, o sea, que la libertad tiene un sonido y que ese sonido es mi voz personal. En mí es mi voz, en vos es tu voz y en cada persona una manifestación de la libertad es la expresión auténtica. Y la expresión auténtica lo tomo como poder expresarnos en coherencia entre lo que sentimos, lo que hacemos y lo que decimos y que haya una armonía entre esos aspectos y sería no vivir en contradicción. Ujú. Porque muchas veces nos pasa que forzamos el negocio por estímulos externos o estrategias o Sí, la estructura que le queremos poner. sí, y nos vamos y perdemos ese eje, perdemos la misión o nos ponemos a hacer un negocio sobre algo porque vemos que eso está funcionando en el mercado y no es lo que nosotras vinimos a hacer. Entonces es esa búsqueda de conectar el sentido de la vida con el propósito de nuestro negocio y que eso tenga ahí una coherencia. Y lo que trabajo también de particular en el programa es trabajar también el trabajo, el campo energético. Eh, Trabajo a través de viajes astrales y meditaciones y el rezo como poder descender y tener, hay una clase que se llama Rezo y Revelación, que es poder conectar a través del rezo con una inteligencia divina y descender mensajes para comunicarnos desde ahí, desde esas verdades. Y esas verdades no necesitan ser justificadas, esas verdades no necesitan explicación. Cuando vos estás anclado en una verdad en la que crees y en la cual apoyás tu vida, todo es más fácil para comunicar y vender, ¿no? Para vender lo que Desde hacemos. ahí, Sí, desde ahí. Ahí está un poco lo que yo te decía al principio, esto de fe para negocios digitales. Es como decir, esta verdad, la fe verdaderamente, son esas verdades que no tienen ni explicación ni justificativo tampoco, sino que son, o sea, sí, que no lo eh, necesitan. Sí. qué Y bonito. es que para mí, todos los emprendedores tenemos una fe enorme, porque la fe es creer en eso que todavía no veo. Entonces, cuando vos estás emprendiendo, más cuando estás recién empezando, te lleva la pasión, te lleva el corazón, te lleva las entrañas. Viene desde adentro ese pulso por hacer algo y vos crees que va a funcionar y vos Total, crees un montón de cosas que no las viste materializadas. total, es una cuestión de fe. Me encanta. Me encanta, es la primera vez que lo escucho y me hace muchísimo sentido. Yo soy una loca de las palabras, o sea, así como digo una palabra y después me pesa muchísimo, una palabra que me hace sentido, me aferro porque digo, esto es que le da la explicación a lo que me está pasando o a lo que estoy sintiendo o a lo que he venido sintiendo un tiempo hasta que digo, esta es la palabra que estaba esperando. Sí, Así que me hace mucho sentido porque
soy emprendedora, creo que nata. Desde chica siempre he emprendido desde, no sé, negocios de billutería con anillos de alambre de cobre que me daba mi abuelo y me ponía en una mesita afuera a vender. Entonces siempre emprendedora. Por eso digo, esto de una cuestión de fe es que es literal. Cuando uno es emprendedor y tiene ese alma emprendedora Sí. que no todos tenemos, eh, está buenísimo como lo contás. Bueno, y Anto, ¿a dónde te pueden encontrar, además de que ya dijimos tu Instagram, soy Anto Dada, aquellas personas que nos están escuchando y que en este momento están como yo, así como con la cabeza explotada de todo lo que nos estás contando? Sí, me pueden encontrar en mi Instagram, si no en mi página web, www.antodada.com. Y en breve, bueno, este mes yo lo que hago es esto de la libertad y alcanzar esta soberanía interior del liderazgo para las mujeres y hombres emprendedores. Lo trabajo a través del movimiento también y tengo un ciclo ahora que arrancamos el lunes que viene, que es de danza Es- libre. el lunes, ¿qué fecha puntual, decinos? Ah, Lunes 11 es de agosto. todos los lunes, no, pero es todos los lunes a las 12 al mediodía igual. Es un Bien, ciclo que buenísimo. continúa. A Arrancamos el 11 partir de del 11. agosto, pero a partir del 11 de agosto, para todo el año, los lunes a las 12 del mediodía, hacemos una sesión de Static Dance, que es un ciclo que se llama Lobas de Luna, donde Te iba a preguntar. todos se pueden conectar desde su casa, es a través de Zoom, y movemos el cuerpo para soltar lo que no nos pertenece, para sembrar la intención que tenemos, que estamos ahí regando en nuestras vidas, y para ver florecer eso que avance y evolucione. Me encanta y ya te digo, me hace como muchísimo sentido porque si bien yo no trabajo con la danza, trabajo desde la improvisación teatral y desde el teatro o desde la improvisación oral también, son herramientas, ¿no? Diferentes que nos ayudan justamente a eso, como a desbloquear, a entrar en libertad, a volver al juego, a volver al cuerpo para sentir que Ayer, podemos conectar. el sábado, hace 2 días, tengo un teatro acá a la vuelta de mi casa que siempre voy y fui a ver improvisación. Hay unas sesiones de impro todos los meses que son espectaculares, espectaculares. Y justo estaba pensando eso, qué alucinante esto para practicar la dinámica de la oratoria. Totalmente. Desde ahí la practicamos nosotros o en mi acompañamiento va de la mano de eso porque justamente es aceptar ese imprevisto como una oportunidad para generar algo nuevo y que entonces nada nos bloquee. Por eso Claro. cuando te escuchaba de tu viaje, inmediatamente relacionaba con todo lo, digamos, la manera de acompañar, porque tenés que resolver, 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 aceptar y resolver, aceptar y resolver. Entonces, eso es lo que hace que uno pueda Igual por eso, expandirse. ¿no? Estar todo el tiempo en el juego con eso y no estar enojándose o... Así que me pareció Sí. alucinante. Bueno, bienvenida a un entrenamiento mío, Anto, cuando quieras. Anto, gracias por todo lo que nos has compartido. Vamos a entrar directo a la oratoria y te voy a preguntar acá en esta primer parte que es el microscopio, ¿cuál es la habilidad comunicativa más infravalorada desde tu punto de vista, pero esencial para tu área de expertise? ¿Qué pensás? ¿Cuál puede ser? Para mí, esa habilidad es el rezo. Es la preparación previa al exponerse, al comunicar, y tiene que ver con encarnar esa presencia, desde donde podemos sacar esa voz auténtica, donde podemos conectarnos con la emoción que nos queremos conectar para poder proyectarla también. Es un momento de anclaje clave y el rezo es una habilidad muy simple, muy sencilla, que no necesitas tener religión, no necesitas tener nada específico, es solamente hablar en privado, en un espacio de silencio íntimo, de mundo interior, y está disponible para cualquiera. Sí. Qué importante, porque a veces buscamos siempre cosas, o sea, como que todo esté perfecto lo de afuera.
cuando uno tiene que exponerse, cuando uno tiene que ir a hablar, que surgen tantos miedos. Pero uno tiene que buscar la alineación interna para poder salir, para poder contar con esa autenticidad con la que vos estás hablando Que es que algo tenemos que que hacer. te regula la respiración, sistema nervioso, ¿no? Como todo se asienta. Ujú. Y desde ahí uno puede construir lo que desee Lo que sea. construir, conectar con la historia que va a contar, traer la emoción que va a comunicar, ¿no? Como siento que es algo fundamental, disponible y que por una lucha con la religión que yo también he tenido, uno se ha distanciado de esas habilidades que son ancestrales, que son Ujú. previas y que es Que son alucinante. simples Son también, simples, que son son simples. simpleza, sí. Sí, porque a veces eso, querer buscar algo que nos traiga esa magia para relajarnos. Rústico, o sea, es rústico, a eso es lo que voy, como... Sí, me encanta. Gracias por traerlo, me encantó, muy bueno. Ahora sí, vamos a ir a pensar un poquito más allá dentro de la oratoria y te cuento que vamos a ir a la prueba de laboratorio, que no es una prueba en sí, o sea, no te vamos a poner en un examen, sino que vas a pasar por una prueba que está dividida en dos fases, como cualquier experimento. Y acá vamos a poner a prueba esta habilidad comunicativa tuya en tiempo real. Y no se trata de exponerte, se trata de que vos puedas mostrarnos cómo eh, podés impactar, digamos, desde todas tus habilidades comunicativas. La primera parte es la mezcla y te cuento y le cuento a los demás que Anto no sabe nada de esto, es totalmente sorpresivo, imprevisto, como quien dice, pero lo vas a ver resolver súper bien. Mira, Anto, en la mezcla tenemos 10 preguntas o 10 desafíos. Tenés que elegir uno y ese es el que vas a resolver. Así que un número del 1 al 10 y yo te cuento cuál es el desafío. ¿Te animás? 7, sí, Sí. sí, 7. El 7 me dijiste. Bien. Escucha, dice cambio de emoción. ¿Sí? Muy bien. Tenés que explicar un concepto sencillo con diferentes tonos de voz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar ese concepto que querés explicar. Un concepto de tu área de expertise, el que vos creas que está bueno, y lo vamos a repetir con diferentes tonos de voz. ¿Te animás? Ok, sí. Vamos a ver esa voz de la que estábamos hablando con todo el impacto. Bueno, Saba, El concepto. sí, el concepto podría ser que encarnar a Dios en el negocio es un aspecto fundamental para mí. Perfecto. Encarnar a Dios en el negocio es un aspecto fundamental. Fantástico. Entonces, primero lo vas a decir con mucho entusiasmo. ¿Te animás? Sí. Dale. Luz, cámara, acción. Me sale mucho más emocional, pero... encarnar a Dios en el negocio es un aspecto fundamental. Bien, cuesta, claro, porque uno lo dice con otro tono, así que cuesta. Fantástico. ¿Y si ahora lo tuvieras que decir con total seriedad? Encarnar a Dios en el negocio es un aspecto fundamental. Perfecto. Y nos da risa. Escúchame, hacelo con risa, Anto, si ya lo largás, dale. Listo ya. Encarnar, encarnar a Dios en el negocio es un aspecto fundamental. Fantástico, excelente. Por último, misterio. Encarnar a Dios en el negocio es un aspecto fundamental. Bien, me encantó. Bueno, fantástico, la rompiste. ¿Qué crees que te diga? Hiciste 4 emociones diferentes, una barbaridad. Vamos a pasar a la segunda fase, que es la pregunta sorprendente. Y acá la idea es más respuesta flash. Es decir, van a haber 22 preguntas. Tenés que elegir 3 números del 1 al 22 y vas respondiendo lo primero que te venga a la cabeza, sin pasar por el pensamiento, sin prejuzgar, sin pensarlo demasiado. A ver qué sale. Primer pregunta. 3. 3. El 3 dice, si tu forma de comunicar tuviera un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Un superpoder. Sería el fuego.
sería el fuego porque soy bastante pasional e incendiaria, se podría decir. Estás encendiendo las llamas ajenas, Y tomo ¿sí? riesgos también. Y sí, está bueno eso. Mm. Está bueno asumir el riesgo. ¿En qué sentido lo decís? A ver. Desde lo disruptivo, que me animo a decir, hasta las elecciones de la vida. Exactamente, y a todo le vas poniendo Sí, el pecho. sí. Sí, lo vas a poder resolver, lo vas a poder resolver. Me encanta. Bueno, me encanta, genial. La segunda pregunta, del 1 al 22. 11. 11 dice, imagina que estás en un ascensor con un líder que admiras mucho. Solo tenés 30 segundos para impresionarlo con tu mensaje. ¿Qué le dirías? Uf, bueno. Eh, Viste que viene mucha información a la cabeza, decís qué dejo ¿Sabes lo afuera. que pasa? Me salen preguntas. No me sa- Y, y no importa. ah, Imagínate tener a alguien adelante y hacerle preguntas. mm. ¿Qué más impactante que eso? Me encanta. Yo le preguntaría cómo cultiva la humildad a medida que sigue creciendo. Muy fuerte. Mm, Porque si es una persona como que es muy referente, muy líder, sí. bueno, ¿y vos qué responderías a esa pregunta? Es algo que me lo pregunto un montón y yo creo que la simpleza y el silencio, donde uno reflexiona, te vuelve a traer a ese lugar. Y hay algo que me enseña mucho de la humildad cada vez que empiezo de nuevo. Yo empiezo muchas cosas diferentes, pruebo, experimento muchas cosas diferentes y voy brindando también programas diferentes. Y cada vez que comienzo, hay una necesidad de, al volver a ser aprendiz, Ujú, totalmente. frecuentemente me vuelvo a conectar con eso. Mira, lo primero que se me vino a la cabeza cuando hiciste la pregunta fue justamente eso. Lo escuché de Mario Alonso Puig y lo comparto 100%. Esta mentalidad de aprendiz. Las personas humildes tienen la mentalidad de aprendiz, esa curiosidad de pensar que no saben nada. O sea, se presentan frente a algo nuevo y de pronto, es que yo de esto no sé nada. Y eso, de verdad, o sea, dicho con honestidad, con autenticidad, me parece que te lleva a ser humilde siempre en todos los ámbitos de la vida. Así Sí. que me encanta, buenísimo. Y último número, 22. 22. Vamos aquí, la 22 dice, si pudieras usar una palabra por el resto de tu vida, ¿cuál sería y cómo la harías funcionar? Yo creo que sería gracias y la puedo usar todo el día. Puedo agradecer cada vez que me abro los ojos, agradecerle al sol, agradecer a las sensaciones que me da el sol, agradecer a mi hija por hacerme sonreír, por conmocionarme, lo constante, agradecer de hacer lo que amo, Ujú. agradecer la conexión con Dios, a todo, sí. Qué bonito. Bueno, has pasado las dos fases de la oratoria y hemos llegado a la parte final. Y de verdad que me quedan como un montón de preguntas. Me vienen un montón de preguntas más a la cabeza que los vamos a tener que dejar un segundo podcast. ¿Qué decís, Anto? ¿Cómo lo ves? Hermoso. Sí. ¿Lo ves bien? Sí, porque me vienen muchísimas preguntas a la cabeza. Y me gustaría que en este momento, en esta última parte de la oratoria, pudieras, en este experimento final, dar un mensaje, como viste esos mensajes que van en la botella, si pudieras escribir un mensaje que viajara al futuro y lo recibiera un líder
que hoy duda un poco de su comunicación, de sus capacidades, de su negocio, de cómo si se está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal. ¿Qué le dirías desde tu experiencia, desde todas las vivencias que has tenido? Yo creo que este es mi gran hallazgo de los últimos años, en esta amplitud de conexión espiritual que fui evolucionando. Son 2 décadas de estar explorando y encontrándome conmigo misma. Esa conexión con la divinidad interior es donde están todas las respuestas y que en realidad ya las tenemos. O sea, tenemos nuestra habilidad, tenemos nuestra misión, tenemos las herramientas. Es más desaprender que aprender. Y también creo que la voz, el desarrollo de la voz, es mucho más importante que aprender a usar las redes sociales, que aprender a utilizar la inteligencia artificial. O sea, creo que es una herramienta innata que se nos dio, que por algo se nos dio, y que conectar con la persona que nos creó, con la esencia, con este espíritu que nos creó, ahí se encuentran todas las respuestas. Y cuando uno se corre del negocio y deja de ser como yo, mi negocio, y pasa a ser como el negocio una extensión divina de manifestación, se caen el autojuicio, se caen los miedos, porque no se trata de mí, sino se trata del mensaje que vengo a traer. Es como rendirse a la misión y que la misión sea más importante que nosotros mismos, conservando nuestros valores, nuestra coherencia, en esa búsqueda de autenticidad, de conocernos cada vez más, y que el negocio sea ese camino de autoconocimiento. Mm, Sí. me encanta, me encanta. Anto, mm, me gustaría preguntarte algo más antes de que nos despidamos. Bueno, contarles a todas las personas, recordarles a los que recién te están escuchando que a Anto la pueden encontrar en Instagram como @soyantodada o en su página web www.antodada.com. Sí. Y ella está ahí para responderles todo lo que necesiten. Bueno, dicho está que es súper generosa y que ha querido estar acá para entregarnos todo este valor, toda esta experiencia de vida a nosotros. Pero me gustaría también ahí desmitificar algo y pensar en, a ver, ponerlo como en contraposición. En algún momento hay personas que dirían, esta chica lo tuvo Mm. todo lo que algunos en la cabeza nos hacemos de un negocio. Y esta mujer en un momento decidió dejarlo todo por nada. Sí. Ese todo por nada, me parece que hay ahí un montón de cosas que las personas no vemos. Mm. Y si pudieras nombrar, por decir, 3, 4 cosas que te gustaría que podamos tangibilizar o no, o enterarnos. En ese momento de mi vida rompí 3 creencias que tenía muy aferradas. Una era que, o sea, yo a los 17 años me quería independizar ya. Como Eh, cualquiera. Estudié una carrera universitaria que no era la que yo quería, la estudié porque pensé que era la que me iba a dar esa independencia inmediata. Todo era inmediato, todo era rápido Claro, en mi vida. Yo creía que eso era, ¿no? Uno estudiaba, se casaba, tenía hijos, perros, casa y la vida resuelta. Porque antes de eso también trabajé en relación de dependencia, ¿no? Entonces rompí la creencia de que tenía que trabajar en trabajar en relación de relación de dependencia, que dependencia. podía hacer lo que yo quería y vivir de lo que yo amaba, que podía a los 28 años no saber lo que quería hacer de mi vida y que estaba bien, que podía dejar el título del que él me recibía en un cajón y no dedicarme nunca más a eso, que al mismo tiempo todo fue parte y todo me formó para ser la persona que tengo hoy, y cada cosa que hice me dio herramientas que yo aplico hoy en mi negocio desde diferentes habilidades, aplicado algo diferente. Claro.
y que está bien no saber, o sea, que está bien no saber, y a veces es necesario esos vacíos, o No sea, hacer nada. más frecuentes de lo que uno cree, pero es necesario en mi búsqueda, o sea, como yo había armado tanto todo desde tantas cosas que había aprendido del mundo exterior, necesité mucho desmantelamiento para poder tener un negocio desde lo que yo soy. Y eso llevó a mucho miedo, mucho vértigo, mucha desacuerdo del mundo exterior, mucha Claro. incomprensión, mucho juicio. No fue gratis, pero valió la pena. Totalmente valió la pena. O sea, la felicidad y la plenitud que poseo hoy no me lo hubiese dado ninguna otra forma de vida que la que no es acorde a mí misma. Bueno, me parece, de verdad me parece impresionante. No solo el recorrido me parece, tu recorrido de vida me parece fascinante para hurgarlo y volver pedacito a pedacito que nos cuentes en detalle. Y me parece fantástico haber roto con todas esas creencias que por ahí uno escucha a personas pasadas la mitad de la vida en donde todavía no pudieron romper, aunque sea con la creencia de lo que los otros esperaban de uno. Es fuertísimo todo eso. O sea, es Así que fuertísimo, fuertísimo. sí, así que te felicito, Anto. Me parece tremendamente inspiradora tu vida, tremendamente inspirador la forma en la que acompañas a las personas también, de verdad te lo digo. Y te agradezco de corazón que hayas dicho que sí a estar hoy acá conmigo, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, súper emocionada, de verdad. Les dejamos un beso gigante. Anto, si tenés ganas de decirnos algo más a los que están del otro lado, es el momento. Bienvenido, has dicho un montón, pero lo que quieras. Gracias. Muchísimas gracias y que se abran que le abran las puertas a Dios en el negocio porque realmente te da una sensación de plenitud, de expansión y de estado de gracia que no hay otra forma de liderar, no hay otra forma que te otorgue esa plenitud de vida. Qué bien, qué bonito. Bueno, me encanta. Ya saben, a partir del 11 de agosto, todos los lunes, Anto nos va a permitir entrar en ese grupo en donde vamos a trabajar un poco para salir, para liberar o desbloquear, ¿cierto? El cuerpo y mover la energía, sí. Bueno, Anto, gracias, 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 mil veces gracias por estar del otro lado y traernos toda esta información de altísimo valor y de total expansión para el alma. Así que gracias, gracias. Un beso grande y bueno, nos veremos seguramente en otro episodio del podcast. Ahí lo dejamos acá para que todos sean testigos. Gracias. Bueno, beso. Adiós. Chao.